¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. La salud se ha considerado como el estado de un organismo vivo que no tiene ninguna lesión, no padece alguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. La salud física la entendemos en términos generales como la ausencia de enfermedad. La salud mental como el bienestar emocional, psicológico y social. Sin embargo, de la salud espiritual conocemos muy poco. Su definición, su rango de normalidad y sus manifestaciones físicas son aspectos sobre los cuales se ha escrito muy poco. ¿Puedes tú identificar si estás sano espiritualmente? Soy Evelyn Palacios, miembro de la Iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy voy a hablarles sobre un tema al cual he titulado Salud Espiritual. Ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar. Pero para hablar de salud espiritual necesitamos además tener clara la definición de espíritu. Imprecisas y confusas son en buena medida las definiciones cotidianas y hasta las definiciones religiosas sobre lo que es la espiritualidad. Algunos hablan de la espiritualidad como una característica que es propia del alma, es decir, consideran al espíritu como parte del alma. Otros lo relacionan con expresiones de paz, libertad, moralidad, entre otras. Sin embargo, al referirnos a la vida espiritual, la primera referencia obligada es conocer qué dice Dios sobre la vida espiritual y cómo la define. Siempre que vayamos a hablar sobre espíritu, es la palabra de Dios la que va a ser nuestra guía, porque Dios es espíritu. En la Biblia nos encontramos con la primera carta escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y en el capítulo 5, versículo 23, hace referencia a la condición tripartita, es decir, tener tres partes del ser humano. Y dice de la siguiente manera: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Es decir, referirnos a la espiritualidad, al espíritu, hace referencia a una parte del ser humano, que conjuntamente con el cuerpo y el alma conforman su ser integral. Es incorrecto hablar de salud espiritual y de salud mental, referida a la salud del alma, como si fuera una misma realidad. Una persona puede no tener salud mental, sin embargo, estar sana espiritualmente. Y al contrario también, una persona puede estar mentalmente sana y tener su espíritu enfermo. Una persona puede tener enferma su mente y su espíritu, y una persona puede tener sana su mente y su espíritu. La vida espiritual en el hombre se produce cuando Dios sopla aliento de vida sobre él, conforme nos los enseña Génesis 2:7. Es decir, el espíritu del hombre es el aliento de vida que Dios sopló en él. Y es el espíritu, es esa parte del hombre
mediante el cual nos podemos comunicar con Dios. Y es a través del cual podemos adorarlo y percibirlo. Es el espíritu del hombre el que tiene conciencia de Dios. Es la parte del hombre en donde vive Dios. No nos comunicamos con Dios a través de nuestro cuerpo, ni nos comunicamos con Dios a través de nuestra mente. Es en el espíritu en donde reside nuestra nueva vida, en donde obra su Espíritu Santo, en donde tenemos comunión con Él, en donde conocemos su voluntad, que recibimos revelación del Espíritu Santo, que somos entrenados, que maduramos, que resistimos los ataques del enemigo, que recibimos autoridad para vencer al diablo y recibimos poder para servir. ¿Cómo podemos identificar si nuestro espíritu está funcionando normalmente? Es decir, ¿cuáles son las manifestaciones del espíritu que nos permiten identificar si el espíritu está sano, si está funcionando de manera saludable o si está enfermo? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:16, que por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, una de las maneras como podemos identificar si nuestro espíritu está sano es observando si el fruto del Espíritu Santo es evidente y manifiesto en nuestras vidas y si nuestras conductas son correctas. Podemos recordar que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, tal como lo describe Gálatas 5, del 22 al 23. Una persona a quien se le es difícil amar o no cree en el amor, que vive triste permanentemente, angustiada, impaciente, una persona cuyo trato con los demás es generalmente áspera, que obra con maldad, infiel, arrogante y descontrolado, es una persona cuyo espíritu está debilitado. Si el espíritu del hombre no es mantenido por el Espíritu Santo, será derrotado. Es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, el que sostiene y mantiene saludable nuestra vida espiritual. Nuestros fallos exteriores, los desaciertos y errores proceden del fallo de nuestro espíritu. Una vida espiritual saludable, es decir, una vida espiritual sustentada, asentada y alimentada por el Espíritu Santo, logra controlar al alma, guiando sus pensamientos, sus emociones y la voluntad del hombre. De igual manera, un espíritu saludable domina al cuerpo y bajo toda circunstancia impide los excesos. Según es la condición del espíritu, de nuestro ser interior, es la condición de nuestra vida espiritual. Puede que nuestro hombre exterior, es decir, la vida relacionada con el alma, esté altamente desarrollada y el alma muy fortalecida, haciéndose arrogante y egocéntrica. Pero si nuestro ser interior no está sano, todo nuestro andar será torcido. Veamos algunas características de un espíritu sano. Una de las características de un espíritu sano es que es un espíritu contrito y afligido. Y en Isaías 66:2 leemos que Dios estima a los pobres y contritos de espíritus, a los que tiemblan ante su palabra. En la Biblia, la palabra contrito hace referencia al sentimiento de dolor, pena, malestar y arrepentimiento. Pero no es que usted va a vivir permanentemente en esa realidad, sino que fíjese qué interesante cómo está planteado esta contrición del espíritu. Y dice, cuando cometemos una falta, un error, cuando cometemos un pecado.
Siendo nosotros seres pecadores y entendiendo que el pecado está permanentemente en la vida de cada uno y que es además contrario a Dios, debemos comprender la importancia de que nuestro espíritu sea permanentemente sensible y rechace todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Un espíritu así puede equiparnos para percibir, no solamente percibir, sino para lamentar y sentir dolor inmediatamente ante una falta entre la armonía con el Espíritu Santo presente en nuestras conductas y en nuestros actos. Un espíritu contrito nos ayuda a confesar inmediatamente y a no esconder los puntos pequeños o grandes que los demás notan en nosotros como impropios de un creyente en Dios. Un espíritu contrito está siempre dispuesto no solo a reconocer que lo que está en él no es propio del Espíritu Santo, sino que está dispuesto a trabajar con perseverancia para abandonar ese comportamiento. Un espíritu afligido es aquel que mantiene la cabeza inclinada ante los mandatos de Dios, que ha abandonado su altivez, la dureza de su corazón y la confianza en sí mismo. La confianza en sus propios ideales. Es un espíritu que da paso a la humildad y se ha hecho sensible a la palabra de Dios. Ese es un espíritu contrito y humilde. Si no sentimos nuestra impotencia, nuestra confianza en Dios nunca la tendremos. Otra característica de un espíritu sano, podemos ir haciendo checklist a ver cómo está nuestro espíritu. Hemos hablado del espíritu contrito, ahora vamos a hablar del espíritu humilde. ¿Tienes tú un espíritu humilde? Leemos en Isaías 57:15, dice: yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Y fíjense qué extraordinario eso que viene después, no para quedarte allí contrito, humilde, triste, en dolor, dice, sino para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. La presencia y la gloria de Dios está manifiesta en la vida del que es humilde espiritualmente. En aquella persona quien no tiene centrada la mirada en sí mismo y que no desprecia a ninguna persona. Una persona humilde la podemos reconocer porque es fácil pedirle algo. Está abierta a dar explicaciones, está dispuesta a ser enseñada, no es arrogante, no se aferra a su propia opinión y le es fácil reconocer cuando está equivocada. Un espíritu humilde es contrario al orgulloso, pues brota de él ternura, delicadeza y flexibilidad. Para que pueda haber una comunión con Dios, el espíritu debe ser humilde, tierno, siempre esperando en Él y no ofreciendo ninguna resistencia. Otras características de un espíritu sano es la mansedumbre. Y en la versión Reina Valera, del año 95, lo leemos de la siguiente manera. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en otra versión habla de ser corregido, de poder corregir a las personas con buenas palabras. La mansedumbre es una de las cualidades muy necesarias para el hombre interior, es decir, para el espíritu del hombre. La mansedumbre se opone a la aspereza. Un espíritu manso puede cambiar de dirección fácilmente bajo la mano de Dios, según Él así lo disponga. Un espíritu manso no sabe resistir a Dios ni seguir su propia voluntad para que Dios pueda obrar sus propósitos. Un espíritu manso no ejerce su propia justicia ante el padecimiento, las amenazas, las pérdidas y las faltas cometidas en su contra. No busca su propia venganza
Un espíritu manso que encomienda la causa al que juzga justamente es un espíritu que cuando sufre no daña a nadie. Un espíritu manso está lleno de amor y de misericordia. Otra característica de un espíritu sano es la prudencia. Cuando nos referimos a la prudencia, hacemos alusión al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Podemos observar a una persona que actúa con cierta impulsividad, que puede adelantarse a los conocimientos, que toma decisiones movidas por su propio entendimiento. Y esta persona nos motiva a decirles, sé prudente. Un espíritu que es prudente sabe diferenciar entre los principios divinos y las sensaciones corporales, producto de nuestros pensamientos y de nuestras percepciones. Una persona prudente es la que piensa acerca de los riesgos que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esa es una persona prudente. Es muy importante saber que el alma y el espíritu están íntimamente unidos y conocer que la calma de uno afecta al otro. Por lo tanto, en el momento en que el espíritu pierde su calma, la mente es estimulada, se enfervoriza y la conducta del creyente se vuelve anormal y se sale del control y se vuelve imprudente. Por lo tanto, siempre es preferible conservar la calma interior, la tranquilidad y el silencio. Al no hacer caso del ardor de la emoción, al incremento del deseo o a la confusión del pensamiento y al evaluar todo problema con un espíritu prudente, mantendremos nuestros pies en el camino de Dios. Toda acción tomada cuando nuestro espíritu está entusiasmado fuera de calma es probable que sea contra la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios, de uno mismo, de Satanás y de todas las cosas nos trae calma al espíritu. Para poder gozar de la calma del espíritu es necesario que el ego del hombre muera y así el espíritu pueda gozar de una calma infalible. Ni el alma, ni el cuerpo, ni los cambios del ambiente van a alterar esta calma. Una persona con un espíritu me encanta esta palabra. Una persona con un espíritu imperturbable experimenta una clase de intocabilidad. Por caótica que pueda ser una situación a su alrededor, él nunca pierde la calma ni la paz interior. ¿Cuánto le gustaría tener un espíritu imperturbable? ¡Wow! Esta serenidad no se consigue por medio del mejoramiento personal, ni se obtiene por medio de sino que se obtiene, por medio de la revelación del Espíritu, que revela toda la realidad de las cosas, y por medio del control que el creyente ejerce sobre su alma, de modo que ya no pueda influenciar al espíritu. Por último, un espíritu ferviente, nuestra última característica que vamos a nombrar en el día de hoy de un espíritu sano. Un espíritu sano tiene la característica de ser ferviente, pero ser ferviente ¿para qué? Fíjense como dice Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El fervor del Espíritu alude directamente al servicio en la obra de Dios.
Durante un tiempo, muchos creyentes pueden sentirse estimulados emocionalmente para servir en la obra de Dios. Cuando hablo de esto, me acuerdo mucho de mi pastor, que siempre nos ha instruido y enseñado sobre esto. Sin embargo, nuestro cuerpo físico siempre es más diligente cuando se le demanda sobre cosas con las que está de acuerdo o interesado. Pero no puede servir a Dios en cosas que no lo atraen o cuando la emoción es fría. Todo el que posee un espíritu ferviente puede trabajar en la obra de Dios en días nublados o con sol, paso a paso, lenta pero firmemente. Cuando nuestro espíritu está ferviente, no será afectado por las emociones, ni va a debilitarse ni a hundirse en un estado de aparente inmovilidad. Aun cuando nuestra emoción es indiferente al extremo, debemos permitirle a nuestro espíritu ferviente que lo controle todo a través de nuestra voluntad renovada. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer nuestra vida espiritual en caso de que nos hayamos visto involucrados, reflejados en estas características que acabamos de describir? Necesitamos tener un espíritu fuerte. Y en Lucas 1:80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente ante el pueblo de Israel. Nuestro espíritu es capaz de crecer, madurar y debería aumentar gradualmente su fuerza. Su fuerza podemos verla manifiesta en el control que ejerce en nuestra alma y en nuestro cuerpo, especialmente cuando el alma es estimulada o el cuerpo es débil. Al ayudar a otras personas ante una batalla espiritual y en aspectos complejos de nuestra vida y de la vida de otros, podemos apreciar que nuestro espíritu no es lo suficientemente fuerte para proseguir con entereza. Deseamos que nuestro espíritu estuviese más robustecido. Algunos quisieran poder andar según el espíritu. No pueden hacerlo porque su hombre interior carece de la fuerza para controlar el alma y el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro espíritu crezca, se desarrolle, se fortalezca y madure? ¿Cómo podemos llevarlo a un nuevo nivel? La clave está en el régimen de una voluntad renovada y ejercida a través de nuestra alma. Nuestro espíritu debe aceptar el gobierno de nuestra alma renovada. Recordemos que el alma y el espíritu están en íntima relación y conexión, y es el alma el que gerencia nuestra vida. Nunca debemos permitir a nuestro espíritu que esté en una condición tal que se halle fuera del control de nuestra voluntad. Ejercitar nuestro espíritu y usarla hasta el límite de nuestra comprensión va a promover su crecimiento. Por medio del ejercicio se volverá progresivamente más fuerte hasta que posea fuerzas para eliminar todas las obstrucciones que se le oponen al Espíritu Santo. Obstáculos como una voluntad obstinada, una mente confusa y una emoción indisciplinada. A medida que nuestro espíritu se hace más fuerte, el poder de la intuición y el discernimiento espiritual aumentan. Nos hacemos aptos para resistir todo lo que no es del espíritu. Si nuestro ser interior permanece vigoroso, podemos triunfar en Cristo por mucho que sufra nuestro cuerpo o nuestra alma sea afligida. Solo el Espíritu Santo puede concedernos la fuerza requerida por el hombre interior. El poder de nuestro espíritu se deriva del poder del Espíritu Santo. Nuestro espíritu necesita ser entrenado. Es necesario aprender a vivir según el espíritu y no según la vida del alma. Aprender a usar su poder para ejecutar la obra de Dios
y cómo aplicar su fuerza en vez de la fuerza anímica al entrar en combate con el enemigo. Para concluir, a medida que el creyente avanza conforme al Espíritu, va ganando poder del Espíritu Santo y su hombre interior se va haciendo más fuerte y más saludable. El cristiano debe mantener su espíritu fuerte en todo tiempo para que en el momento decisivo no se encuentre impotente ante una necesidad. El espíritu puede ser herido y como resultado ser muy débil y resistir poco los estímulos del alma sin ser conmovido. Un espíritu débil está propenso a caer en pecado, pero si nuestro ser interior permanece vigoroso, podemos triunfar por mucho que sufra nuestro cuerpo o nuestra alma sea afligida. Está en la voluntad del hombre obrar a favor de su ser interior, tomando decisiones que ayuden al espíritu a crecer, a desarrollarse y a desarrollar nuestro ser interior. Debemos pedirle a Dios revelación para que ilumine nuestro espíritu, para poder entender su palabra y poder ponerla en práctica, dando paso al crecimiento, al fortalecimiento y a la madurez de nuestro espíritu. Solo el Espíritu Santo es quien puede concedernos la fuerza requerida por nuestro hombre interior. Oramos. Señor, a esta hora te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido entender la necesidad que tenemos como seres humanos, Señor, de trabajar con nuestra voluntad renovada por el Espíritu en la consecución de acciones y comportamientos que den como resultados la madurez y la sanidad de nuestra vida espiritual. Señor, te pedimos a esta hora que tú nos ayudes, Señor, a tomar decisiones acertadas para poner en práctica, Señor, nuestra intención de hacer crecer, madurar y sanar nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.